La hermana de mi pareja arruinó mi vida con una mentira. 9 meses después, se supo la verdad, pero ya era demasiado tarde. Tenía 24 años cuando conocí a mi exnovia Clara Clark, también de 24, durante el segundo año de secundaria. Empezamos siendo compañeros de laboratorio en química y, 3 meses después, ya éramos pareja. Para cuando nos graduamos, todos asumían que íbamos a casarnos. Estuvimos juntos 5 años, y durante todo ese tiempo, jamás se me pasó por la cabeza estar con alguien más. Nuestras familias encajaban a la perfección. Su padre, Esteban, era un manitas, pasaba los fines de semana en el garaje reparando motores y enseñándome cosas que mi propio padre nunca pudo. Recuerdo la primera vez que me mostró cómo reconstruir el carburador de su Camaro del 67. Nos llevó todo un sábado, pero al final del día sabía más de coches que en todos mis años anteriores. Su madre, Diana, me trataba como a otro hijo. Siempre se aseguraba de que me llevara comida para casa y me llamaba durante las semanas de exámenes para ver cómo iba. Mis padres hacían lo mismo con Clara. Mamá se la llevaba de compras y papá le ayudó a elegir su primer coche, un Honda Civic usado con pocos kilómetros que logró negociar $1.500 por debajo del precio original. Teníamos tradiciones familiares, destinos vacacionales, bromas privadas, todo lo que construyes cuando creces junto a alguien. En Acción de Gracias visitábamos a mi familia, y en Nochebuena, a la suya. Cada verano alquilábamos cabañas en el lago Michei junto a ambas familias durante una semana. Ya en tercer año, Clara tenía un lugar fijo en nuestra mesa y yo en la suya. Ambos decidimos ir a la universidad estatal, a 2 horas de casa. Ella había considerado otra universidad más al sur, pero terminó siendo seleccionada para el programa de educación primaria, que estaba muy bien posicionado. A mí me ofrecieron una beca parcial para estudiar ciencias de la computación. Todo encajó. No vivíamos juntos, pero nos veíamos a diario. Compartíamos amigos, estudiábamos en las mismas cafeterías y hablábamos constantemente sobre nuestro futuro. Estábamos completamente entrelazados. Su hermana menor, Sofía, era parte periférica de nuestra relación. Apenas comenzaba la secundaria cuando nosotros entrábamos a la universidad. Al principio era solo la hermana pequeña fastidiosa, interrumpiendo nuestras noches de películas, entrando sin avisar y haciendo miles de preguntas sobre la universidad. Cosas normales. Pero cuando cumplió 16, algo cambió. Al principio fue sutil, pero evidente. Lo noté por primera vez en una barbacoa familiar tras nuestro primer año de universidad. Sofía encontraba excusas para rozarme al pasar, pedía ayuda para alcanzar cosas que su padre, más alto que yo, podía tomar sin problema, y se agachaba provocativamente frente a mí con esos shorts diminutos. No le di importancia. Pensé que era simple torpeza adolescente. Pero la cosa escaló. Empezó a escribirme directamente, primero sobre tareas escolares o ideas para el cumpleaños de Clara. Luego, los mensajes se volvieron más personales, que su novio no la entendía, que los chicos de su edad eran infantiles, que ojalá pudiera encontrar a alguien como yo. Le mostré algunos mensajes a Clara por transparencia. Ella se rió. Siempre ha tenido un pequeño flechazo contigo. Es inofensivo, dijo. Pero no se sentía inofensivo cuando Sofía empezó a aparecer en fiestas donde no debería estar, o cuando se equivocaba de puerta mientras me cambiaba de ropa en su casa. Incluso su forma de vestir cambió cuando sabía que yo estaría cerca. Empecé a evitar ir a su casa si ella estaba. Ponía excusas para faltar a reuniones familiares. Clara lo notó, discutimos varias veces por ello. Estás actuando raro con mi hermana, decía. Es solo una niña. Pero no lo era. Todo ocurrió en octubre de nuestro penúltimo año. Yo tenía un promedio de 3.8. Trabajaba medio tiempo en una startup de tecnología que ya me perfilaba para un puesto fijo tras graduarme. Me pagaban $22 la hora por desarrollar componentes de interfaz. Mi jefe me insinuó un salario inicial de $75,000 y opciones sobre acciones. Incluso había comenzado a ahorrar para un anillo de compromiso. Tenía $4,800 guardados en una cuenta que Clara no conocía. Pensaba proponerle matrimonio tras graduarnos. Ese fin de semana, Clara se fue a una conferencia educativa en Chicago. Solo 5 estudiantes fueron seleccionados y ella se había preparado durante semanas. Hablábamos de establecer nuestra vida en Riverside, donde los salarios docentes eran decentes y la vivienda aún era accesible. No planeaba ir a casa de sus padres ese fin de semana, pero Esteban me llamó el viernes por la tarde para pedirme ayuda instalando unas estanterías en el garaje. Su espalda le estaba dando problemas y necesitaba una mano. Acepté sin dudar. Llegué a las 6 y trabajamos hasta las 9. Luego me ofreció un sándwich y una gaseosa antes de que me fuera. Diana estaba con su hermana, así que solo éramos nosotros y Sofía. Ya me iba cuando Sofía salió corriendo por la puerta. Espera, mi portátil está fallando y tengo un trabajo que entregar el lunes. ¿Puedes echarle un vistazo? Esteban estaba ahí mismo y dijo, ayúdala antes de irte, tú sabes de eso. Volví a entrar. El problema era simple, borrar la caché del navegador y reiniciar. No tardé más de 10 minutos. Cuando me levanté para irme, Sofía se paró en mi camino. Gracias, dijo, demasiado cerca. Siempre tan servicial. Retrocedí. Dile a tu papá que le deseo buenas noches. Ella se acercó más, se fue a bañar.
Estamos solos. Puso la mano en mi pecho, mirándome con una expresión ensayada. Le aparté la mano. Sofía, no, esto no está bien. Ella insistía, ya tengo 18. No es ilegal. Además, nadie tiene que enterarse. Y se acercó a besarme. Giré la cabeza y empujé sus hombros, dejando claro que necesitaba espacio entre nosotros. Aléjate. Esto no va a pasar, dije con firmeza. La expresión en su rostro cambió de inmediato. La sonrisa coqueta desapareció y fue reemplazada por una mirada fría y dura. ¿Te crees demasiado bueno para mí? ¿Piensas que solo soy una cría tonta? Esto no tiene que ver contigo, respondí. Se trata de Clara. ¿Clare? Siempre Clara. No hay conversación en esta familia que no termine girando en torno a ella. La hija ejemplar, con el novio perfecto y un futuro brillante. Esa imagen de perfección me resultaba asfixiante. Tomé mis llaves de la mesa. Me voy. No vuelvas a mencionar esto. Mientras salía, la escuché gritar detrás de mí. Eres un imbécil. Te vas a arrepentir. Conduje de regreso a casa creyendo que solo estaba avergonzada y actuaba impulsivamente. Incluso llegué a sentir algo de lástima. Pensé que cuando Clara regresara podríamos hablar y encontrar la forma de resolverlo. No tenía idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, mi compañero de cuarto, Tyler, me despertó. Hermano, tu teléfono no para de sonar desde hace más de una hora. Alguien está desesperado por contactarte. Tomé el móvil del cargador. 17 llamadas perdidas. Mensajes de Clara, de sus padres, de mis padres, de amigos en común. Mi estómago se encogió mientras los leía. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Qué demonios te pasa? Llamé a Clara de inmediato. Contestó al primer tono. Su voz estaba cargada de lágrimas. Clara, ¿qué está pasando? ¿En serio preguntas? ¿Cómo te atreves? Con mi hermana, en casa de mis padres. Sentí que la sangre se me helaba. Lo que Sofía te haya dicho no es cierto. No ocurrió nada, solo le arreglé el portátil. Ella intentó besarme y la rechacé. Eso fue todo. Deja de mentir. Ella nos mostró todo. Los mensajes que le mandaste, los moretones en sus muñecas. Nos dijo que llevas meses insinuándote y que anoche te abalanzaste sobre ella mientras papá se duchaba. Eso es una locura. Solo la ayudé con la computadora. Ella se acercó y yo la aparté. Ella tiene pruebas, Marcus. Nunca le envié nada inapropiado. Yo los vi, con mis propios ojos. Mensajes desde tu número. Insinuaciones, invitaciones para verse a escondidas, descripciones explícitas. Son falsos. Ella debe haberlos creado. ¿Y los moretones? ¿También se los inventó? ¿La marca de dedos en sus muñecas? ¿El golpe en la espalda? Mi mente no podía procesar todo aquello. Sí, eso también. No sé cómo. Pero sí, no puedo creer que haya confiado en ti. No vuelvas a llamarme. No me busques ni a mí ni a mi familia. Mi padre está presentando una denuncia ahora mismo. Y colgó. Intenté volver a marcar, pero ya había activado el buzón. Le escribí un mensaje. Por favor, déjame explicarte. Es todo un malentendido. Jamás haría algo así. No hubo respuesta. Me vestí a toda prisa y salí hacia el coche. Pero entonces sonó el teléfono. Era mi madre. Marcus, ¿dónde estás? Voy a casa de Clara. Necesito aclarar esto. No, ven a casa ahora mismo. Mamá, yo no hice nada malo. Solo ven, ya hablaremos. Conduje durante horas, completamente aturdido. Al llegar, mis padres me esperaban en la cocina, con el rostro grave. ¿Qué ocurrió anoche?, preguntó mi padre sin rodeos. Les conté todo, los estantes, la computadora, las insinuaciones de Sofía y cómo la rechacé. Escucharon en silencio. Mi padre suspiró. Esteban me mostró los mensajes. Son bastante explícitos, y datan de hace meses. No son míos. Ella debió usar alguna app para falsificarlos. ¿Y los moretones? No la toqué. Pudo habérselos hecho ella misma. Mis padres intercambiaron una mirada que nunca olvidaré, mezcla de preocupación, escepticismo y decepción. La policía quiere hablar contigo, dijo finalmente mi padre. Le prometí a Esteban que te llevaríamos. El interrogatorio policial duró 6 horas. El detective Reynolds, de unos 50 y tantos, con el cabello entrecano y sin mucha paciencia, me mostró impresiones de supuestos mensajes desde mi número al de Sofía. Eran mensajes sexuales, con fechas que se remontaban 5 meses atrás. Incluso incluían fotos editadas que parecían implicarnos. Repetí una y otra vez. No envié esos mensajes. No tomé esas fotos. No son mías. Pero nadie me creyó. ¿Por qué mentiría ella?, preguntó Reynolds. ¿Cómo explicas que vengan de tu número? ¿Por qué fuiste sabiendo que estaría allí? Intenté explicar que fue su padre quien me pidió ayuda, y que había estado evitando a Sofía por su comportamiento inapropiado desde hacía tiempo. Solo tomaron nota y compartieron miradas entre ellos. Al final, me imputaron formalmente por agresión sexual a menor. Aunque Sofía había cumplido 18 recientemente, algunos de los mensajes falsificados estaban fechados antes de su cumpleaños. Añadieron cargos por acoso electrónico y acoso sexual. Mis padres pagaron la fianza de $50.000. Las condiciones fueron claras. Nada de contacto con Sofía ni con nadie de la familia Clark, entregar mi pasaporte, usar tobillera electrónica y cumplir un estricto toque de queda. Regresé con mis padres,
Pero aquello apenas era el comienzo. La Universidad Estatal me suspendió de inmediato, sin esperar a una condena. Me citaron a una audiencia disciplinaria para el 27 de octubre, aunque ya era evidente el resultado. El Dr. Chambers, presidente del comité, había declarado públicamente su política de cero tolerancia. Fui expulsado a la semana siguiente. Perdí todas mis becas. El mismo día, el emprendimiento tecnológico en el que trabajaba me despidió. Ni siquiera recibí una llamada. Recursos Humanos envió un correo con la rescisión inmediata. Mi tarjeta de acceso fue desactivada. El portátil de la empresa se bloqueó remotamente y me exigieron devolverlo por correo en un sobre prepagado. Mi banco bloqueó mis cuentas debido a la investigación, dejando inaccesibles los $4.800 que había ahorrado para el anillo de compromiso de Clara. Los amigos desaparecieron. Personas que conocía desde la primaria dejaron de contestarme. Las redes sociales eran un campo de batalla. Mitad amenazas, mitad gente eliminándome. Clara me bloqueó en todas partes. Cambió de número. Sus amigas, que también eran mis amigas, publicaron mensajes sobre apoyar a las víctimas y eliminar a personas tóxicas de sus vidas. Borraron todas las fotos en las que yo aparecía, como si nunca hubiera existido. La única persona en mi familia que me creyó desde el primer momento fue mi hermana, Grace. Sofía siempre estuvo obsesionada contigo, me dijo. Siempre me preguntaba cosas sobre ti. Me pedía que le enseñara tus fotos del anuario. Era extraño. Mis padres intentaron mostrarse comprensivos, pero yo podía ver la desconfianza en sus miradas. Me consiguieron un abogado, David, o también conocido como Dave. Pagaron mi fianza y me permitieron volver a vivir con ellos. Pero todo vino con condiciones. No podía salir después de las 8 de la tarde, no se me permitía tener visitas, y debía compartir mi ubicación con ellos en todo momento. Mi padre solía comenzar cada conversación con un «si hay algo que no nos estás diciendo», y mi madre lloraba con frecuencia. Nunca llegaron a acusarme directamente, pero estaba claro que tampoco confiaban plenamente en mí. Las consecuencias económicas llegaron sin demora y fueron devastadoras. Perdí la matrícula del semestre, $14,300 que no devolvían a estudiantes expulsados. También perdí un depósito de vivienda de $1,800. Y contratar al abogado consumió mis ahorros en cuestión de días. El anticipo de David fue de $10,000 y estimó que todo el proceso podría llegar a los $50,000 si íbamos a juicio. Conseguir empleo en esas circunstancias era imposible. Nadie quiere contratar a alguien enfrentando cargos por abuso. Intenté hacer trabajos ocasionales, pero el monitor en el tobillo me lo complicaba todo. Mis padres terminaron cubriendo los gastos legales, pero no dejaban de recordarme lo mucho que les estaba costando. Ese dinero, me decían, estaba destinado a ayudar a Grace con la universidad del año siguiente. Ahora hablaban de hipotecar la casa nuevamente o de sacar fondos de su jubilación. El aislamiento era asfixiante. Personas con las que había convivido toda la vida, vecinos, profesores, familiares, amigos, comenzaron a tratarme diferente. Algunos simplemente me evitaban. Otros me miraban como si fuera una amenaza. En el peor de los casos, me dejaban mensajes hostiles en la entrada de la casa o gritaban insultos al pasar. Solo 2 personas se mantuvieron firmes a mi lado: Tyler, mi excompañero de cuarto, y de forma inesperada, Megan, la prima de Clara. Me llamó unas 2 semanas después de que todo estallara. No creo ni una palabra de esto, me dijo sin rodeos. Sofía siempre estuvo celosa de Clara, y tú siempre le gustaste. Ella inventa cosas todo el tiempo. Le pregunté qué tipo de cosas, con la esperanza de encontrar algo que ayudara a mi defensa. Me contó que cuando tenía 15 años, Sofía decía que salía con un estudiante universitario. Todo era falso. Incluso mostraba mensajes que claramente había escrito ella misma. Otro caso fue el año anterior, cuando acusó a su profesor de matemáticas de acosarla, solo porque le había puesto una mala calificación. Quería vengarse de él. Tener a alguien de la familia de Clara de mi lado me dio algo de esperanza, aunque no cambió la realidad inmediata. El fiscal estaba buscando la pena máxima. David ya mencionaba posibles acuerdos de culpabilidad. Entiendo que no quieras siquiera considerarlo, me dijo en una de nuestras reuniones, pero necesitas saber lo que enfrentamos. Si vas a juicio y te declaran culpable en todos los cargos, puedes recibir entre 5 y 7 años. El acuerdo lo reduce a 3, con posibilidad de libertad condicional a los 18 meses. No voy a declararme culpable de algo que no hice, le respondí. Sigue luchando. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Las audiencias preliminares en noviembre y diciembre no jugaron a nuestro favor. El juez Patterson, un hombre de unos 60 años, parecía inclinado a creerle a Sofía. David intentó excluir los mensajes de texto como prueba, argumentando que podían haber sido manipulados, pero sin una prueba concreta, el juez los admitió. En la audiencia de enero, el testimonio de Sofía fue devastador. Lloró en los momentos precisos, se mostró vulnerable, temerosa. Contó que yo había pasado meses preparándola, ganándome su confianza, haciéndola sentir especial y luego amenazándola. Describió cómo la sujeté con fuerza, dejándole marcas en las muñecas cuando se negó,
como la empujé contra una encimera al intentar marcharse. Era una mentirosa increíblemente convincente. Viéndola, incluso yo por un segundo dudé. Tyler declaró a mi favor como testigo de carácter, pero él no estuvo presente esa noche. Megan quiso declarar sobre el historial de mentiras de Sofía, pero sus padres la amenazaron con dejar de apoyarla económicamente si se involucraba. Grace también declaró, hablando de la fijación de Sofía conmigo a lo largo de los años, pero la fiscalía lo transformó en una ilusión romántica que supuestamente yo había explotado. Para febrero, David insistía con más fuerza en aceptar el trato. Los mensajes son incriminatorios. La evidencia física respalda su historia. Su testimonio es muy fuerte. Si perdemos en juicio, podrías terminar con una condena de 5 a 10 años. Acepta los 3. No pienso rendirme, repetí. Sigue luchando. Pero por dentro, ya empezaba a perder toda esperanza. El juicio estaba programado para julio, 9 meses después de que todo comenzara. Hasta entonces, vivía como un prisionero en casa de mis padres, sin estudios, sin trabajo, sin amistades, sin un propósito claro. Había días en que ni siquiera me levantaba de la cama. Caí en una depresión profunda. Dejé de comer con regularidad. A veces pasaban días sin ducharme. ¿Qué sentido tenía? Mi vida estaba destruida. Incluso si lograba salir absuelto, mi nombre ya estaba manchado. La carrera que había empezado se fue por la borda. Y lo peor de todo era saber que Clara realmente pensaba que yo era capaz de hacer algo así. Después de 5 años juntos, ni siquiera me dio la oportunidad de defenderme. En marzo, cuando llevaba 5 meses en esa situación, toqué fondo. Planeé acabar con todo. Estaba sentado en mi cama mirando una botella de pastillas cuando Tyler apareció sin previo aviso. Se quedó conmigo 3 días, sin dormir casi nada, asegurándose de que no hiciera una locura. Vamos a salir de esta, me repetía. Algo va a salir. La verdad siempre se sabe. Yo no le creía, pero empecé a reaccionar. Volví a bañarme, a comer, a revisar los archivos del caso con David, buscando cualquier detalle útil. Y entonces, en abril, ocurrió algo inesperado. David había contratado a un perito digital llamado Kevin para revisar los mensajes de texto. Su tarifa era alta, entre $30 y $75 por hora, pero valió cada centavo. Tras semanas de análisis, Kevin detectó incongruencias en los metadatos, marcas de tiempo que no coincidían, diferencias en el formato, indicios de manipulación. No es prueba definitiva, advirtió David, pero sí puede generar dudas razonables sobre la autenticidad de los mensajes. Presentamos una moción para que se reconsiderara esa evidencia, y el juez, aunque de mala gana, lo aceptó. La fiscal argumentó que las inconsistencias eran errores técnicos normales, producto de actualizaciones de sistema o sincronización de servidores. Incluso presentó a un experto de IT del condado que avaló esa teoría. Pero aún así, era una grieta en su caso. Pequeña, pero significativa. Casi al mismo tiempo, una joven llamada Olivia contactó a Tyler. Había estudiado con Sofía en la secundaria y fueron amigas un tiempo. Cuando nos encontramos en una cafetería cercana al campus, me dijo, Sofía le hizo algo similar a mi hermano. Trabajaban en el mismo supermercado. Ella se encaprichó con él, pero como no le correspondía, empezó a decir que él la había tocado en la sala de descanso. Lo despidieron. Por suerte había cámaras que demostraron su inocencia. Le pregunté si había presentado una denuncia formal, y me dijo que no, que solo había propagado el rumor. Pero el patrón era idéntico. Ella siempre estuvo obsesionada conmigo. Cuando la rechacé, decidió vengarse. Olivia aceptó testificar sobre el historial de falsas acusaciones que arrastraba Sofía. No era una prueba definitiva, pero al menos era un inicio. En mayo, 2 meses antes del juicio, Megan me llamó con novedades. Sofía está cambiando su versión, dijo. La escuché hablando con mi tía. Algunos detalles no coinciden ahora. La cronología, lo que supuestamente ocurrió, parece preocupada por contradecirse. Mi abogado, Dave, presentó una nueva solicitud de descubrimiento, pidiendo cualquier declaración adicional de Sofía. Aunque la fiscalía se opuso, el juez ordenó que entregaran el testimonio actualizado. Y, en efecto, su relato se había modificado. Ahora afirmaba que yo la había estado manipulando durante más de un año, no solo unos meses. Decía que el supuesto ataque ocurrió primero en la cocina y luego continuó en la sala. Aseguraba que la amenacé varias veces esa misma noche, y que por eso no dijo nada hasta el día siguiente. Esto puede jugar a nuestro favor, me dijo Dave. Las contradicciones minan la credibilidad, aunque aún no tenemos una prueba concluyente de que está mintiendo. La fecha del juicio se acercaba, y mi vida seguía en pausa. El verano se volvió eterno. El brazalete en mi tobillo se volvía insoportable con el calor, y la casa de mis padres ya no se sentía como un hogar, sino como una celda. El juicio estaba fijado para el 17 de julio, y a medida que se acercaba, mi ansiedad se intensificaba. Dave, en cambio, mostraba más confianza que en meses. Las pruebas por mensajes ya no son tan sólidas, su relato tiene huecos, contamos con testigos de carácter y antecedentes de su conducta. No es una victoria asegurada, pero tenemos con qué luchar. Una semana antes del juicio, alguien inesperado llamó a la puerta, el padre de Clara, Esteban. Mi papá abrió y, al reconocerlo,
Estuvo a punto de cerrarle la puerta en la cara, pero Esteban le pidió solo 5 minutos. Lo llevaron al patio, donde yo me encontraba. Lucía demacrado. No se sentó. Con voz áspera, me miró fijo y dijo, necesito saber algo. De hombre a hombre, ¿tocaste a mi hija? Lo miré a los ojos. No, señor, jamás toqué a Sofía de manera inapropiada. Nunca le envié esos mensajes. No hice nada de lo que ella me acusa. Guardó silencio, evaluando mi rostro. Hay cosas que no encajan en su relato, momentos que simplemente no pudieron ocurrir como ella dice. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo cuáles? Negó con la cabeza. No puedo hablar de eso, pero necesitaba escucharlo directamente de ti. Se marchó sin decir nada más. Le conté a Dave de inmediato. Esto puede ser importante, dijo. Si hasta su padre tiene dudas, tal vez el jurado también las tenga. Al día siguiente, el fiscal llamó con una oferta de último momento, 18 meses de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 9, en una prisión de mínima seguridad. Están nerviosos, comentó Dave. Saben que su caso está lleno de grietas. Rechacé la oferta. Después de todo lo vivido, no iba a rendirme. Iba a enfrentar todo, con la esperanza de limpiar mi nombre, o al menos caer luchando. La noche previa al juicio no pude dormir. Me senté en el porche trasero hasta el amanecer, mirando las estrellas apagarse, pensando en todo lo que debería estar viviendo. Debería estar terminando mi último año de universidad, planeando un futuro con Clara, persiguiendo metas. No así, no peleando por no terminar en prisión por algo que no hice. Cuando salió el sol, me duché, me puse el traje que Dave me había conseguido, y me preparé para lo que viniera. El tribunal estaba lleno. La prensa local se había hecho eco del caso, estudiante universitario acusado de agredir a la hermana de su novia. Ese tipo de escándalo vende cuando no le pasa a uno. Vi a Clara por primera vez en 9 meses. Estaba sentada junto a su madre, Diana, detrás del fiscal. No me miró ni una sola vez. Estaba más delgada, los pómulos más marcados. Tenía un pañuelo arrugado entre las manos que no paraba de retorcer. Sofía también estaba allí, vestida con sobriedad, el cabello recogido, con aspecto frágil y víctima perfecta. Me revolvió el estómago. No parecía alguien que estuviera cargando con una mentira tan grave. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales. La fiscalía me presentó como un depredador que utilizó su relación con Clara para acercarse a Sofía, manipularla y atacarla al ser rechazado. Dave respondió mostrando la historia de una hermana menor celosa, que inventó pruebas y acusaciones al ser rechazada. El turno de la fiscalía fue primero, los mensajes, fotos de moretones en el cuerpo de Sofía, informes médicos que respaldaban su historia, su testimonio entre lágrimas, evidentemente ensayado. Vaciló un par de veces al hablar de las inconsistencias, pero se recuperaba afirmando que el trauma había afectado su memoria. Durante el contrainterrogatorio, Dave fue directo. En su primera declaración dijo que el incidente fue a las 9:30 de la noche. ¿Es correcto? Sí, por ahí. Pero en la versión de mayo aseguró que comenzó a las 9:45 y se extendió más allá de las 10, ¿con cuál nos quedamos? Ya le dije, estaba traumatizada. No vi el reloj durante el ataque. También dijo que ocurrió solo en la cocina, pero luego mencionó la sala. ¿Por qué esa diferencia? Estaba bloqueando partes. En terapia me dijeron que debía enfrentar la verdad completa. Tenía una respuesta para todo. Nuestro turno llegó al tercer día. Dave desarmó cada parte del caso de la fiscalía con precisión. Mostró un informe forense que evidenciaba inconsistencias en los metadatos de los mensajes. Olivia testificó sobre la acusación falsa que Sofía había hecho contra su propio hermano. Tyler y otros testigos hablaron de mi relación con Clara y mi comportamiento con las mujeres. Incluso Jason, el hermano de Olivia, voló desde Arizona para declarar. Describió cómo Sofía lo había acosado, cómo él la rechazó y ella lo denunció falsamente, lo que le costó su empleo. Si no fuera por las cámaras de seguridad en la sala de descanso, no sé qué me habría pasado, dijo. El cuarto día, durante una pausa, Dave recibió una llamada. Su expresión cambió. Tenemos que volver a la sala ahora mismo, dijo recogiendo sus papeles. Al reanudarse la audiencia, pidió al juez introducir nueva evidencia. ¿De qué se trata?, preguntó el juez. Imágenes de una cámara de seguridad del domicilio de los Clark, respondió Dave. El fiscal protestó. Nunca se mencionó esa grabación, es un intento de emboscada. Dave replicó, apenas la recibimos. El señor Clark instaló una cámara Nest en el garaje hace meses, por unos robos en el barrio. Esa cámara apunta a la puerta de la cocina. Revisando las grabaciones por otras razones, notó que había material relevante. El juez aceptó, pese a las objeciones. Esteban fue llamado para autenticar el vídeo. No me miró, ni a mí ni a Sofía. ¿Por qué recién ahora presenta esta grabación?, preguntó el juez. No la recordaba. Las imágenes van al almacenamiento en la nube y no suelo revisarlas, pero ciertos detalles contradictorios en el relato de mi hija menor me hicieron buscar. Reprodujeron la grabación. Se me veía saliendo por la puerta de la cocina a las 9:37 de la noche. Sofía me seguía, visiblemente molesta, pero sin señales de haber sido agredida.
ni moretones en las muñecas, ni llanto, ni descontrol. La hora coincidía exactamente con el momento en que ella afirmaba haber sido atacada. La sala estalló. El juez pidió silencio. Sofía rompió en llanto. El fiscal solicitó una pausa para conversar con sus testigos, pero el juez le negó la petición y le ordenó continuar con el contrainterrogatorio a Esteban. Señor Clark, ¿es posible que este vídeo haya sido manipulado?, preguntó el fiscal. No, respondió Esteban, con firmeza. El archivo está almacenado directamente en la nube de Nest. Yo lo descargué desde mi cuenta personal y se lo entregué a la defensa tal como fue grabado. Intentaron otros enfoques, pero ya era tarde. La grabación desmentía por completo el testimonio de Sofía sobre lo ocurrido esa noche, tanto en los hechos como en la cronología. Al día siguiente, cuando se reanudó la audiencia, el fiscal anunció que retiraban todos los cargos. Así, sin más, todo terminó, al menos legalmente. Pero que se anularan las acusaciones no borró los 9 meses de pesadilla que viví. No reparó mi reputación destruida, ni recuperó los vínculos rotos, ni restauró las oportunidades perdidas en mis estudios y carrera. Sofía sí enfrentó consecuencias legales, fue acusada de presentar una denuncia falsa, falsificar pruebas y cometer perjurio. Aunque tenía 18 años y su padre declaró en su favor, solo recibió una sentencia suspendida, libertad condicional, consejería obligatoria y trabajo comunitario. Nada que se acercara al daño que me provocó. El juez le ordenó pagarme una indemnización de $7,500, una cantidad irrisoria frente a todo lo que perdí, tanto económica como emocional y psicológicamente. Tras el juicio, Esteban y Diana se divorciaron. Él nunca le perdonó haberlo presionado para que respaldara las mentiras de Sofía, incluso cuando ya empezaba a tener dudas. Un mes después del juicio, Esteban me contactó para disculparse. Me dijo que lamentaba no haber revisado antes las grabaciones de seguridad. Agradecí su gesto, aunque ya era demasiado tarde. Clara intentó comunicarse conmigo en varias ocasiones después de que se retiraron los cargos, mensajes, llamadas, correos, incluso a través de amistades en común. Decía que lamentaba no haberme creído, que debió haberme escuchado, que me extrañaba y quería retomar lo nuestro. La bloqueé en todas partes. Después de 5 años juntos, bastó una acusación para que asumiera lo peor de mí sin siquiera cuestionarlo. Hay traiciones que no tienen regreso. Mis padres también intentaron acercarse. Me dijeron que lamentaban haber dudado. Pero no puedo olvidar sus miradas durante esos meses, las preguntas constantes, las sospechas no dichas. Ahora mantengo la relación a distancia. Los llamo en fechas importantes, los visito de vez en cuando, pero ya no hay esa cercanía de antes. La universidad se negó a readmitirme. Dijeron que mi expulsión seguía en pie, sin importar el desenlace judicial. Inicié una demanda por expulsión injusta y discriminación. 3 años después, el proceso aún continúa. Mi abogado cree que llegaremos a un acuerdo de aproximadamente $200,000. Puede parecer mucho, pero no compensa lo perdido: becas, oportunidades laborales, conexiones profesionales, años de vida. Tuve que empezar desde cero, en otro estado, en una nueva universidad. Ya no tenía becas, así que recurrí a préstamos estudiantiles enormes. Trabajaba en turnos nocturnos en un almacén para pagar el alquiler de un estudio donde apenas cabían una cama y un escritorio. Cobraba $14,50 la hora, sin seguro médico, cargando cajas de 11 de la noche a 7 de la mañana, y luego intentaba mantenerme despierto en clases. Un año después, Tyler se mudó para acompañarme. Consiguió trabajo en el mismo almacén mientras completaba su carrera en línea. Tener a alguien que me conocía desde antes, que se mantuvo a mi lado, significó más de lo que puedo expresar. Megan también sigue en contacto. Su familia la rechazó por apoyarme, pero no se arrepiente. Siempre sospechó de Sofía, aunque nunca imaginó hasta qué punto era capaz de llegar. Terminó su carrera y se mudó a Seattle el año pasado. Hablamos cada semana. Ya pasaron 3 años desde que se retiraron los cargos, casi 4 desde aquella noche en la cocina. Finalmente terminé mi carrera el año pasado y encontré un trabajo decente en desarrollo de software. No es el camino profesional que había soñado, pero me da estabilidad. Gano $68,000 al año. Tengo un buen seguro médico y un plan de retiro. Poco a poco, estoy construyendo una vida nueva, una que no esté marcada por lo que pasó. Hay días en los que aún me invade la rabia por todo lo que perdí. Otros, simplemente agradezco haber sido absuelto, porque pudo haber sido mucho peor. Si Esteban no hubiera instalado esa cámara o no hubiera revisado las grabaciones, probablemente estaría en prisión. Las secuelas económicas persisten. Debo $86,000 en préstamos estudiantiles. Durante esos 9 meses, no pude pagar mis cuentas y mi historial crediticio se arruinó. Mis padres agotaron la mayoría de sus ahorros para cubrir los gastos legales. La factura final de Dave, mi abogado, fue de $73,500. Valió cada centavo, pero le tomará años a mi familia recuperarse. Salir con alguien se ha vuelto complicado. Siempre tengo dudas sobre cuánto contar y cuándo. Si lo explico muy pronto, puede que me vean como alguien marcado. Si espero demasiado, parece que oculto algo. Tuve un par de relaciones breves,
pero nada serio. La confianza no vuelve con facilidad. Olivia y yo también hablamos de vez en cuando. Su hermano pasó por una situación parecida, aunque menos grave. A veces nos juntamos a hablar. Reconforta saber que alguien entiende de verdad. De vez en cuando reviso registros públicos para ver qué ha sido de Sofía. Terminó su carrera, se mudó a Portland, trabaja en marketing. Sube fotos felices a redes sociales como si nunca hubiera intentado arruinarme la vida. Su libertad condicional terminó el año pasado. A veces me pregunto si alguna vez sintió remordimiento o si, en su cabeza, sigue creyéndose la víctima. El juicio contra la universidad continúa. Mi abogado cree que están alargando el proceso, esperando que me canse y acepte menos. Pero no voy a ceder. Ya ni siquiera es por el dinero. Es por lograr que reconozcan el daño que hicieron. Lo mejor que me ha pasado en este tiempo fue adoptar a Riley, un cruce de pastor alemán de 3 años que rescaté de un refugio hace 6 meses. Su dueño anterior fue desplegado y no podía quedarse con él. Tiene sus propias reservas con la gente, así que nos entendemos bien. Es mi compañero inseparable. Cuida el departamento y me acompaña en caminatas los fines de semana. El mejor compañero que he tenido desde Tyler. Si algo aprendí de todo esto, es que nunca terminas de conocer a las personas. A veces, quienes más esperas que te apoyen son los primeros en creer lo peor. Y la ayuda puede venir de lugares inesperados, de un primo lejano que apenas te dirigía la palabra o de una cámara olvidada en una esquina del techo. No sé si algún día podré dejar todo esto atrás por completo, pero me esfuerzo en no permitir que defina quién soy. Tengo un departamento decente, un trabajo estable, un perro leal y un pequeño grupo de personas en las que confío. No es la vida que imaginé, pero es la mía. Y aunque hay días en los que todo lo vivido me pesa, he aprendido a convivir con esa historia sin dejar que me consuma. No busco olvidar, porque sería negar lo que me enseñó. Pero sí he decidido que no me robará más de lo que ya se llevó. Ahora camino con más cuidado, sí, pero también con más claridad. No idealizo a nadie, pero valoro profundamente a quienes han estado sin pedir nada a cambio. Ya no espero justicia perfecta ni cierres espectaculares. Me basta con poder respirar tranquilo, con saber que sobreviví y estoy de pie. Riley, ese perro desconfiado que rescaté cuando yo mismo estaba roto, se ha convertido en mi ancla. Tal vez no entienda todo lo que pasé, pero su lealtad no necesita explicación. Él no me exige que olvide, solo me acompaña. Y eso, al final del día, es lo que más me sostiene, la certeza de que todavía puedo construir algo verdadero, aunque no sea desde el lugar que imaginaba. Porque hay vidas que no se recuperan, se reinventan, y la mía apenas empieza a tomar forma.